La misa de este domingo es presentada por Catholic Health Services. Los humildes y los pobres invitados son de Dios. Acudamos jubilosos a la cena del Señor. Acudamos jubilosos a la cena del Señor. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos todos a este 10º domingo del tiempo ordinario. Dispongamos nuestros corazones, nuestras plegarias en nuestra casa, por nuestras familias, por cada una de las necesidades que presentamos al Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida, del amor y de la misericordia, que en Cristo Jesús se nos ha revelado, se nos ha manifestado con su entrega, esté hoy con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al celebrar este sacramento, pidámosle humildemente perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Glorifiquemos a nuestro Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, de quien todo bien procede, inspíranos propósitos de justicia y santidad, y concédenos tu ayuda para poder cumplirlos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios que se nos proclama hoy. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días cayó enfermo el hijo de la dueña de casa en la que se hospedaba Elías. La enfermedad fue tan grave que el niño murió. Entonces la mujer le dijo a Elías: ¿qué te he hecho yo, hombre de Dios? ¿Has venido a mi casa para que recuerde yo mis pecados y se muera mi hijo? Elías le respondió: dame acá a tu hijo. Lo tomó del regazo de la madre, lo subió a la habitación donde él dormía y lo acostó sobre el lecho. Luego clamó al Señor: Señor y Dios mío, ¿es posible que también con esta viuda que me hospeda te hayas irritado, haciendo morir a su hijo? Luego se tendió 3 veces sobre el niño y le suplicó al Señor diciendo: devuélvele la vida a este niño. El Señor escuchó las súplicas de Elías y el niño volvió a la vida. Elías tomó al niño,
lo llevó abajo y se lo entregó a su madre, diciendo: «Mira, tu hijo está vivo». Entonces la mujer dijo a Elías: «Ahora sé que eres un hombre de Dios y que tus palabras vienen del Señor». Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor los que lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde y en la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría, te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, les hago saber que el evangelio que he predicado no proviene de los hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnecidamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población se encontró con que sacaban a enterrar un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo Jesús: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver estos, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado una palabra que tiene doble sentido en nuestra vida. El primer sentido es el hecho de la resurrección concreta, como un hecho real al cual nos ha involucrado toda la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El hombre que antes vivía para la muerte, en la muerte, bajo el signo de la muerte, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en Él ha vencido y la victoria es nuestra. La muerte no puede absolutamente nada con nosotros y por eso se dice, muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Es decir, Dios nos ha dado la gracia de superar no solamente esto que es la muerte en sí física, sino la cultura de la muerte, la cultura del desaliento, del desánimo, de la tristeza, de la frustración, de la división, de las peleas, de las guerras, de las insidias. Todo eso es la cultura de la muerte, la no vida. Y Cristo nos ha llamado a la vida, estamos llamados a la vida, y no a cualquier tipo de vida, sino a una vida verdadera. Dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y por eso, el que me reciba, yo lo voy a resucitar. El que vive en mí, muere en mí, vivirá para siempre. Por eso no tenemos miedo, no le tememos a la muerte, no le tememos al sufrimiento, no le tememos a la enfermedad. Dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, somos más que vencedores, porque aquel que no ha perdonado a su Hijo, sino que lo ha entregado por amor a nosotros, ese mismo nos va a resucitar. Así que estamos cada uno de nosotros llamados a que vivamos ese misterio, ese acontecimiento maravilloso de un Dios que vive en nosotros, que ha hecho la victoria en nosotros. El segundo aspecto, que es importante que lo tengamos en cuenta y que va íntimamente ligado con ello, Jesucristo ha venido a dar vida a los que estamos muertos en el pecado. Es decir, a todos los que de alguna manera no somos felices, vivimos mal porque el pecado se convierte en una maldición, en una desesperanza. Y tenemos necesidad de conversión. Por eso el apóstol Pablo narra hoy en la segunda lectura el hecho de su conversión. El acontecimiento por el cual él, que era antes un enemigo de Dios, se ha vuelto ahora amigo de Dios y por lo tanto amigo del hombre, amigo del ser humano. Todo el que vive precisamente herido por el pecado, lastimosamente no tiene capacidad para convivir con los demás, los considera amenaza. Más aún, él mismo se declara a sí mismo en muchas circunstancias incapaz de comprender, de perdonar, de justificar, de amar. Y eso hace, queridos hermanos y hermanas, que muchos de nosotros entonces entremos en una especie de controversia, en una especie de infidelidad a la vida verdadera. Entonces no vivimos, sino que morimos. Y de mala muerte, porque la peor muerte no es ni siquiera que se deteriore el cuerpo físico, sino que caigamos en el desamor y que por caer en el desamor nos convirtamos lastimosamente en unos enemigos de nuestra propia felicidad. Por eso yo te invito con mucho cariño a que no vivas en la muerte. Cristo ha venido a darnos vida, acércate a Cristo, permite que Cristo se acerque a ti y te resucite. No importa la tumba en la que estés enterrado, de tu pecado, de tu alcohol, de tu droga, de lo que sea, Jesucristo te levantará. Amén. Los invito con cariño a que renovemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, oremos fervientemente a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Digámosle todo con fervor: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que la conserves y protejas con tu amor, roguemos al Señor. Te
por los pueblos de toda la tierra, para que conserven ellos la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por todos los que están angustiados con diferentes necesidades, para que les des tu ayuda y remedio. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por todos nosotros, por nuestras comunidades, para que Dios se digne aceptarnos como una ofrenda agradable. Roguemos al Señor. Por tus propias intenciones en tu hogar, en tu casa, por tus fieles difuntos, roguemos al Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos nuestra ofrenda al Señor. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que Porque recibimos de tengo tu generosidad y ahora te presentamos. si nada es Será para nosotros imposible pan de para vida. ti. Porque tengo dudas. Bendito sea, Nada Señor, es Dios del universo, imposible por para este ti. vino, fruto de la tierra y Porque del trabajo tengo de los hombres, dudas. que recibimos de Si tu nada es generosidad y que ahora te imposible para presentamos. ti. Él será para Porque nosotros tengo bebida de dudas. salvación. Si nada es imposible Acepta, Señor, la ofrenda que te para ti. presentamos con un corazón contrito y humillado, que será para nosotros ofrenda de salvación. Oren, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad estos dones que te presentamos humildemente para que sean gratos a tus ojos y nos hagan crecer en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir la Eucaristía, sacrificio perdurable, se ofreció a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. En efecto, cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestro pecado. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, que así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles hermanos, a la recomendación de nuestro Señor, digamos con humildad: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos allí en su casa, en su hogar, fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a recibirle. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden desde ya para la vida eterna. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan. Oh Señor, qué consuelo saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios. Si has querido venir a morar en mi pecho, eres tú. Oremos. Que la fuerza redentora de esta Eucaristía nos proteja, Señor, de nuestras malas inclinaciones y nos guíe siempre por el camino de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hemos celebrado el amor de Dios. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién puedo? Este domingo la misa fue presentada por Catholic Health Services de la Arquidiócesis de Miami.